La Dirección Regional de Educación de Limón y el Departamento de Asesorías Pedagógicas les da la más cordial bienvenida a este webinario sobre la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica 2024. Instrucciones generales. No estamos exentos de algún inconveniente técnico que pueda interferir en el proceso adecuado de este espacio. Por lo tanto, solicitamos su comprensión de antemano y vivirlo con toda naturalidad. Las consultas las puede realizar en el chat, cuyas respuestas se abordarán por el mismo medio o bien al finalizar la exposición. Entre los temas a tratar en esta exposición, tendremos en la sección primera las generalidades. En el segundo apartado, sobre los aspectos administrativos que le competen previo y posterior de la aplicación a las supervisiones escolares. En el tercer apartado tendremos el manejo de la papelería blanca por parte de los delegados ejecutivos y delegados aplicadores. En la cuarta sección tendremos las generalidades de la aplicación del formato físico. En la quinta sección abordaremos las generalidades de la aplicación del formato digital. En el sexto apartado tendremos las funciones que le competen a las personas directoras, delegados ejecutivos y delegados aplicadores. En el séptimo apartado, las instrucciones generales de la forma del empaque y finalmente tendremos el espacio del abordaje de consultas. Iniciamos entonces con este primer apartado sobre los aspectos importantes a considerar para la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica en primaria. Es importante detallar que la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad realizó una selección representativa y equilibrada de los centros educativos de las diversas 27 direcciones regionales de todo el país. Para ello tomaron en cuenta el equipamiento tecnológico, la conectividad que cada centro educativo poseía, así como la cantidad de personas estudiantes que se ratificaron en la plataforma de apoyo institucional, que conocemos como la PAI, asignando de esta manera el tipo de formato para la aplicación de esta prueba, ya sea física o digital. Aquí podemos ver en esta diapositiva los centros educativos de primaria que fueron seleccionados para aplicar en formato digital. En el circuito 01 tendremos entonces la aplicación digital por parte del Centro Educativo Adventista de Limón y Caribbean School. En el circuito 02, en la escuela Valle La Aurora, Río Banano y La Bomba. En el circuito 03, Escuela Pueblo Nuevo. Circuito 04, La Perlita, Indiana 3, Cultivés. En el circuito 05, Escuela El Carmen. Circuito 06, Escuela Germania, San Isidro de Florida, Altos de Bonilla, La Josefina. Circuito 07, Escuela Liverpool. Circuito 08, Escuela Gandoca, Tuba Creek número 1, Río Negro, Olidia, Finca Costa Rica, La Celia, El Parque, Comadre, La Palma y Complementaria Cahuita. Finalmente, para el circuito 09, tendremos entonces las escuelas Las Brisas de Zen, Estrada y Venecia. Como bien se mencionó, ya se encuentra entonces la selección, ya sea del formato físico o digital, para la aplicación de estas pruebas. Por lo tanto, los centros educativos mencionados anteriormente realizarán la prueba en formato digital. El horario de aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica es el siguiente. Tanto la aplicación digital como la aplicación física inicia a las 8 de la mañana. Son 2 horas de aplicación. En el caso de las instituciones que aplican en formato digital, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, estos serán repartidos
en 2 bloques. El primer bloque inicia a las 8 de la mañana y finaliza a las 10 a.m. El segundo bloque inicia a las 12 de mediodía y finaliza a las 2 de la tarde. En el caso de los centros educativos nocturnos, su horario de aplicación inicia a las 6 p.m. finalizando a las 8 p.m. Es importante recordarles, compañeros y compañeras, que el horario para la población estudiantil que cuenta con el apoyo educativo es de 1 hora adicional. Por lo tanto, si la aplicación es digital, el primer bloque inicia a las 8 y finaliza a las 11 de la mañana. Si el segundo bloque inicia a las 12 de mediodía, su hora de finalización es a las 3 de la tarde. En el caso de los centros educativos nocturnos, la prueba inicia a las 6 y finaliza a las 9 p.m. Entonces, es importante recordar que en la hoja lectora, al lado inferior derecho, que veremos más adelante, solo se puede anotar si aplica esta prueba en 2 o 3 horas. No puede ser más de 3 horas de aplicación. El orden de aplicación de cada uno de los componentes de la prueba nacional estandarizada diagnóstica es el siguiente. El 18 de marzo, que es lunes, iniciaremos con la aplicación del componente de estudios sociales. Para el martes 19, aplicaremos el componente de matemáticas. El miércoles 20 se aplicará el componente de español y finalizamos el jueves 21 con la aplicación del componente de ciencias. Continuando con los aspectos importantes para la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica, tenemos que las personas estudiantes podrán utilizar la calculadora no programable para resolver ítems del componente de matemáticas. Asimismo, aquellas personas estudiantes que realicen esta prueba nacional estandarizada en formato digital podrán solicitar hojas adicionales totalmente en blanco al delegado de aula en caso de ser necesario. Y estas deben de ser facilitadas por el centro educativo en el momento de iniciar la aplicación. Una vez que se concluya esta aplicación, ese material, esas hojas en blanco, deben de ser devueltas al delegado de aula, quien las proporcionó. Además, los padrones de pared serán publicados en la PAI en los próximos días. Recordarles que por ningún motivo se permite el cambio de bloques de aplicación en el formato digital. Asimismo, las fechas y las horas antes mencionadas no podrán ser modificadas por ninguna circunstancia. Seguidamente veremos los aspectos administrativos previos y posteriores a la aplicación de la prueba nacional estandarizada que le competen a las supervisiones escolares. Cada supervisión escolar deberá enviar un oficio a la Dirección Regional de Educación, dirigida a la jefa de asesorías pedagógicas, sobre aquellos centros educativos a su cargo que tienen personas estudiantes que requieren de un tutor de lengua nativa indígena para la coordinación previa a la aplicación de esta prueba nacional estandarizada diagnóstica. Recordarles que este tipo de apoyos se solicitaron previamente a la PAI por parte de la persona directora, donde se debió de anotar aquellos códigos, ¿verdad?, que nos indicaban el tipo de apoyo que requería la persona estudiante. En este caso, el que se menciona es el código CP01, que es para aquellas personas estudiantes que tienen dificultades específicas de aprendizaje, que en este caso sería dificultades propiamente en la lectura, la expresión escrita y uso del lenguaje hablado o escrito. Por lo tanto, recordarles que si la aplicación de esta prueba inicia el 18 de marzo, necesitamos que a más tardar
el miércoles estos oficios sean entregados vía correo electrónico a la jefatura del Departamento de Asesorías Pedagógicas. Cabe destacar que es deber de cada persona directora revisar la asistencia y el listado de las personas estudiantes a su cargo y deberá de registrar día a día en una plantilla de Excel, que es un formato oficial, el cual podemos ver en la misma diapositiva, ir detallando los datos de las personas estudiantes que no se reflejaban en el padrón, que son nuevos ingresos, que son traslados, que no se lograron registrar aquellos apoyos educativos en tiempo y forma, para poder reprogramar esta aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica. Por lo tanto, se recalca que ese archivo de Excel se debe de ir alimentando día a día por parte de la persona directora, y el último día de aplicación, que es el jueves 21 de marzo, deberá de entregarlo vía correo electrónico únicamente a la persona supervisora. Les rogamos, por favor, que no nos envíen a la dirección regional este archivo por centros educativos de forma individual, ya que sabemos que son muchos centros educativos. Eso nos crearía un caos en lo que son los correos y puede que quede alguno por fuera. Por lo tanto, nosotros como Comisión Regional de Pruebas realizaremos el consolidado únicamente del consolidado que nos compartan las supervisiones escolares. Por lo tanto, recordamos, compañeros y compañeras, que ese consolidado se refiere a un único Excel que refleje todas las inconsistencias, ¿verdad?, o situaciones particulares de los diversos centros educativos a su cargo. No vamos a aceptar un comprimido con 21, 31 y demás archivos de forma separada. Entonces, este único Excel que nos enviará vía correo electrónico la supervisión escolar se recibirá el lunes 1 de abril antes de las 10 de la mañana para hacer el compilado de la dirección regional y trasladarlo a la Dirección Gestión y Evaluación de la Calidad. Finalmente, recordar que todo lo correspondiente al horario lectivo de esa aplicación, qué va a suceder con los demás niveles, si se brinda la alimentación, si habrá transporte, todos esos aspectos administrativos, cada persona directora deberá de coordinarlo con su jefatura inmediata. En esta diapositiva podemos ver al final el formato del Excel antes mencionado, en la cual se requiere la información de la identificación de la persona estudiante, el nombre completo de la persona estudiante, nombre del centro educativo, código PAI, código presupuestario, el registro de los diversos códigos en el caso de que requieran apoyo educativo, o en su defecto, si no requiere, anotar ninguno, ¿verdad? Además, anotar el número de circuito al cual pertenece el centro educativo y, por supuesto, un detalle en observaciones que nos permita tener claridad de por qué se le debe de reprogramar la prueba nacional estandarizada diagnóstica a la persona estudiante registrada en este Excel. Seguidamente veremos el llenado de la papelería blanca que le corresponde verificar a los delegados aplicadores y delegados ejecutivos. Como se muestra aquí en pantalla, el link en el cual podrán descargar aquellos documentos de la papelería blanca para la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica es el de Documentos, Dirección, Gestión y Evaluación de la Calidad, mep.gov.cr. Cuando ingresan a ese link, en la pestañita de la derecha, como podemos ver ahí en el círculo rojo, le damos clic a la pestañita de documentos y en ella se van a desplegar las ventanitas con aquellos documentos de la papelería blanca. Llámese acuerdo de confidencialidad, acta de apertura y demás. De igual manera, en el transcurso de la semana,
se enviará vía correo electrónico a las supervisiones escolares los documentos de la papelería blanca, además del link para que ustedes puedan consultar en caso de ser necesario. Cuando hacemos mención de la papelería blanca, nos referimos a los siguientes documentos. El acta de apertura, que ésta lo llena únicamente delegado ejecutivo o en su defecto persona directora. El segundo documento es el acuerdo de confidencialidad y es importante detallar, compañeros, que este lo debe de llenar todas las personas que están inmersas en este proceso. Llámese delegado ejecutivo, persona directora, delegado aplicador o asistente del delegado ejecutivo. El tercer documento es el acta de salida. Este acta de salida lo llena únicamente el delegado de aula de recintos apartes o de aulas de apoyo, que es por lo general donde tenemos a las personas estudiantes que cuentan con apoyos educativos. Entonces, por lo tanto, recordamos que no es necesario que llenen una acta de salida para cada aula de aplicación, sino únicamente para el aula que tiene a las personas estudiantes con apoyos educativos. El cuarto documento es el acta de asistencia adicional. Esta acta de asistencia adicional para esta aplicación se llenará únicamente cuando hay personas estudiantes que no están en la lista de asistencia, en la hojita rosada, pero que debido al Excel que llenaron anteriormente con situaciones que se presentó en la PAE, Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad le envió el material a esa persona estudiante, pero debido a la falta de tiempo no fue posible el registro del nombre en las hojas de control que ya fueron enviadas. Por lo tanto, entonces, sí vamos a registrar la asistencia para esas personas estudiantes que en efecto les llega material, pero que no están en la lista de asistencia. Entonces, es importante detallarles, compañeros y compañeras, que aquellas personas estudiantes que no vienen en la lista, porque fueron traslados, porque son nuevos ingresos, porque no se les logró registrar los apoyos y demás, si no les llega el material, no se les puede aplicar la prueba. Además, no se debe de registrar sus nombres en la asistencia adicional. El quinto documento es el acta de anulación. Este lo llena el delegado ejecutivo solo en caso de ser necesario. Y finalmente, el sexto documento es el acta de contingencia, que es ese documento que llena el delegado ejecutivo en caso de que se presentara alguna eventualidad. Por ejemplo, aquellos centros educativos que están aplicando en formato digital, si se fuera a ir la luz, ¿verdad? Si hay alguna explosión en el transformador, alguna situación X que le impida la aplicación, inmediatamente llena esa acta de contingencia, hace el reporte a la persona supervisora hace el reporte a jefatura del departamento de asesorías pedagógicas y en su momento se hace el reporte a dirección y gestión y evaluación de la calidad del proceder para estos centros educativos de forma específica. Entonces, a manera de resumen, tanto aplicaciones en formato digital o aplicaciones en formato físico deben de llenar acta de apertura. Tal vez muchos dirán, pero ¿por qué si nosotros aplicamos en formato digital no nos vinieron cajas? Pero de igual manera se les entrega un sobre, ese sobre contiene las hojas de control, las hojas de asistencia de los chicos, que son unas hojitas rosadas, están recibiendo papelería. Por lo tanto, llenan acta de apertura. Acuerdo de confidencialidad lo llenan las personas que se detalla aquí en pantalla, que se mencionó anteriormente, y esto lo llena tanto instituciones que aplican en formato digital como físico. Acta de salida. Ambos formatos de aplicación lo llenan cuando el aula cuenta con personas estudiantes que requirieron de algún apoyo educativo.
El acta de asistencia adicional en ambos formatos de aplicación lo llenan únicamente como se les mencionó. Si son personas estudiantes que efectivamente les llegó material, les llegó la prueba, ya sea en formato físico o formato digital, pero no fue posible registrar el nombre en la hojita rosada, entonces se registra el nombre y la firma en la asistencia adicional. Mas no se puede aplicar ni llenar información de personas estudiantes que no les llega material de aplicación. Acta de anulación y acta de contingencia se llena solo en caso de ser necesario. Muy bien, iniciamos entonces con el documento llamado control de aplicación de pruebas. Este documento les llegará únicamente a los centros educativos cuya aplicación es en formato físico. Este documento se registrará día a día con la aplicación de cada componente. Como podemos ver aquí a manera de ejemplo, tenemos la hoja de control de aplicación de pruebas. Ahí va a decir prueba nacional estandarizada diagnóstica primaria, marzo 2024. Se debe de registrar el nombre del componente en caso que no lo tenga, el nombre de la dirección regional, nombre del centro educativo y el código PAI. También vamos a ver que ya va a venir con la cantidad de aulas que aplican en ese centro educativo ese componente. Una segunda columna que es el tipo de recinto de esa aula, ¿verdad? Que está aplicando. En este caso dice AO, que eso significa aula ordinaria. ¿Cómo ustedes van a saber qué es lo que significan esas siglas? Bueno, eso lo podemos encontrar en el mismo documento en la parte inferior. Ahí nos dice que AO es aula ordinaria, AOCA es aula ordinaria con apoyos educativos y así cada uno de los diversos códigos. Entonces, todo delegado ejecutivo deberá llenar los demás espacios en blanco, que en este caso sería el nombre del delegado de aula o tutor especialista, la cantidad de cuadernillos que le fueron entregados a cada aula de aplicación y la cantidad de actas de asistencia que se le entregó al delegado de aula de esa aula número 1. Por ejemplo, si el aula número 1 tiene 20 estudiantes, se les está entregando los 20 cuadernillos, se registra el número 20. En cuanto al acta de asistencia, cada aula solo tiene una acta. Esa acta puede estar conformada por una página o 2 páginas. Por lo tanto, debemos de tener claro que ahí lo que anotamos es la cantidad de actas y no la cantidad de páginas que tiene esa acta. Porque eso quiere decir que esa acta, aunque tenga 2 páginas, pertenece a la misma aula y en ella se encuentra un listado de 20 estudiantes. Al lado derecho, con respecto a la hoja de respuestas, vamos a anotar la cantidad de hojas lectoras que se aplicaron y la cantidad de hojas lectoras que no se aplicaron. En este ejemplo, dice que la población era de 20 estudiantes y todos aplicaron, por lo tanto anotamos el 20 y en no aplicadas ponemos el 0. En la parte inferior dice pruebas adicionales aplicadas. Ahí no es que debemos de transcribir lo que está arriba en la parte inferior, sino lo que dice el cuadrito de la derecha. Ese apartado de pruebas adicionales aplicadas corresponde a la asistencia adicional que se detalló anteriormente, que eso solo se llena cuando hay personas estudiantes que sí les llegó el material para que aplicara, pero que su nombre no se refleja en esa hoja de asistencia, que es la hojita rosada que se le entregó al delegado aplicador. Entonces es ahí donde vamos a anotar un ejemplo. Si es una persona estudiante que le llegó la prueba, pero que su nombre no está en la hojita rosada, vamos a anotar que en esa misma aula número 1, volvemos a anotar el nombre del delegado aplicador de esa aula 1, el tipo de recinto que tenía el aula 1 en la parte superior, que era aula ordinaria, entonces ahí vamos a poner AO. Recordarles, por eso está la flechita moradita, que ese tipo de recinto corresponde a los códigos que están en la parte inferior.
Hojas de asistencia, se refiere a las hojas de asistencia adicional que se debió de llenar para ese caso, que en este caso sería una. Y la hoja de respuesta, que es la hoja de lectora, ¿verdad? Ahí se anota la cantidad. Entonces, si fue solo un estudiante, ese único estudiante aplicó en la única aula que había, por lo tanto es una hoja de asistencia que llenó y una hoja lectora que entregó. De igual manera, la parte de abajo debe estar debidamente llena, ¿verdad? Con el nombre del delegado ejecutivo, con la firma, la cédula, día, mes y año en que se está aplicando ese componente. En cuanto al acta de apertura, recordar que tanto las instituciones que aplican en formato físico o digital deben de llenar este documento. Como vemos en pantalla, se debe registrar el nombre del centro educativo, la dirección regional, el circuito escolar. En el apartado de convocatoria vamos a anotar el nombre ordinaria. Los términos ahí siempre serán ordinaria, extraordinaria o de ampliación. En este momento estamos en una convocatoria ordinaria. El nivel aplicado, si es primaria o secundaria, ahí se marca con una X la fecha en la que se está aplicando ese componente. Por lo tanto, esta acta de apertura se llena día a día, ¿verdad? Ahí se anota el nombre del delegado ejecutivo, el número de cédula, se anota en qué calidad, ¿verdad? Está, si es delegado ejecutivo o persona directora. Recuerden que yo les indiqué anteriormente que este documento lo puede llenar ya sea el delegado ejecutivo o la persona directora, ¿verdad? En su efecto. Y el nombre del centro educativo al cual pertenece esta acta de apertura. En cuanto al acuerdo de confidencialidad, este lo llena únicamente la persona directora, el delegado ejecutivo, el delegado aplicador y la persona asistente del delegado ejecutivo. Como podemos ver aquí en pantalla, este acuerdo ya trae el nombre de la jefa del Departamento de Evaluación Académica y Certificación, que es doña María Elena Parra Arias. Ya viene incluido el número de cédula, que es 5-214-168. Por lo tanto, no podemos emplear papelería vieja del año pasado que tal vez nos quedó ahí en reserva. Solo podemos emplear la documentación vigente 2024 que les estará llegando vía correo electrónico o que se descarga en el link que se mostró al inicio. Ahí lo que tendrán que anotar es el nombre, ya sea del director, delegado ejecutivo, aplicador o asistente del delegado ejecutivo, el número de cédula y la condición en la que se está llenando. Director, delegado ejecutivo, delegado aplicador, asistente del delegado ejecutivo, con la debida firma en la segunda página. Este documento que vemos en pantalla corresponde al acta de asistencia adicional, que como bien hemos mencionado, solo se registra el nombre de las personas estudiantes que no aparecen en el padrón de aplicación, en la hojita rosada de la lista de asistencia, pero que sí les llegó el material. Entonces ahí anotamos el nombre del centro educativo en el apartado de sede, el código PAI, la dirección regional y a la par de dirección regional anotamos el componente de aplicación que está realizando la persona estudiante. Ahí sería entonces nombre de la persona estudiante, cédula, firma. Al final del documento se debe de consignar la firma, cédula y nombre de la persona delegado aplicador y delegado de sede. Este documento corresponde al acta de salida, como bien se mencionó, y en su título dice acta de salida apoyos educativos. Por lo tanto, solo lo llena el aula que tiene personas estudiantes con apoyo educativo. Por lo general lo vemos en la hoja de control como recintos apartes o dice aula ordinaria con apoyos educativos. Entonces ahí anotamos nombre del centro educativo, dirección regional, circuito. En el apartado de convocatoria anotamos el término ordinaria, marcamos con una X si corresponde a la aplicación de primaria o secundaria, la fecha en la que está aplicando ese componente, el día, el nombre del delegado,
Ahí dice, nos notificó que contamos con recordar de que para las personas estudiantes que tienen apoyo educativo, ellos cuentan con 3 horas de aplicación, por lo tanto se pone 3 y se registra el nombre del componente que está aplicando en ese momento. Anotamos en hora de inicio solo lo que vemos aquí en pantalla. Recordarles que la hora de inicio siempre será a las 8 de la mañana y finaliza en este caso a las 11, o en su defecto las personas estudiantes que aplican en formato digital están repartidas en 2 bloques, ¿verdad? Que estos podrán ser de 8 a 11 o de 12 a 3, y en caso de los que aplican en horario nocturno será de 6 a 9 pm. De igual manera tienen que registrar la firma, cédula y nombre del delegado de aula y delegado de sede. ¿Por qué al lado izquierdo se encuentra la hojita rosada que hemos visto anteriormente para el registro de la asistencia? Porque la persona estudiante pertenece a una aula y les llega la hoja rosada para que firmen. Pero aunado a la hojita rosada se debe de llenar este documento que se llama acta de salida, en la cual estamos dando fe que efectivamente se le comunicó a la persona estudiante que cuenta con 3 horas, que anotamos sus nombres y registramos a qué hora terminó la persona estudiante esta aplicación. Respecto al informe de contingencia, este se llena únicamente en caso de presentar alguna eventualidad. En este documento se va a requerir que se complete la información del nombre del centro educativo, la dirección regional, el circuito escolar, convocatoria ordinaria, se marca con una X si es primaria o secundaria el que está aplicando, la fecha en la que está aplicando ese componente, y se completa con un comentario en la segunda columna de acuerdo a lo que se le solicita. Al final del documento se anota el nombre del delegado de sede, la firma y la fecha. Seguidamente hablaremos sobre las generalidades de la aplicación en formato físico. A manera de ejemplo, se proyecta cómo se vería un padrón de pared, el cual la persona directora descargará de la PAI, y en ella se menciona el tipo de formato de aplicación, si es digital o si es físico. En caso que sea digital, pues ahí vendrá el listado de personas estudiantes que deberán de aplicar en el bloque 1 o las personas estudiantes que deberán de aplicar en el bloque 2. Estos padrones de pared estarán publicados en los siguientes días en la plataforma de apoyo institucional. Es importante que todo delegado ejecutivo se presente al centro educativo días antes de la aplicación para coordinar con la persona directora y con los delegados aplicadores, ¿verdad? Aspectos como el acomodo del recinto, si cuentan ya con los padrones de pared, que se dé lo que es la reproducción de la papelería blanca, que son aquellos que tendrán que llenar día a día, y ver aspectos importantes en cuanto a la aplicación y revisión de materiales. Por eso es que hoy martes se está haciendo la socialización con delegados ejecutivos, personas directoras, para que tomen en cuenta estos aspectos previos a la aplicación. Para los centros educativos cuya aplicación es en formato físico, contarán entonces con los cuadernillos por cada componente y con las hojas lectoras para dicha aplicación. Primero es importante recordarle a los delegados ejecutivos que indiquen a los delegados aplicadores el cuidado que deben de tener con la información que se debe anotar tanto en el cuadernillo como en la hoja lectora. En el cuadernillo se debe anotar primer, segundo, apellido y nombre de la persona estudiante, el número de identificación, la fecha en la que está aplicando el componente, el nombre del centro educativo, dirección regional y el nombre de la persona delegada, ¿verdad? Entonces, esos datos deben de estar en la pizarra para que el estudiante complete de forma correcta. De igual manera, las hojas lectoras ya vienen con nombre de la persona estudiante, por lo tanto, no se pueden entregar de forma aleatoria o al azar, sino que se debe tener ese cuidado que se le esté entregando la hoja lectora al estudiante correspondiente. En caso
de aquellos centros educativos que tuvieron situaciones, que reportaron en un Excel antes de la aplicación y que sí les llegó material de aplicación a estos estudiantes, lo más posible es que les va a llegar una hoja lectora adicional, totalmente en blanco. Y tendrá que llenar la siguiente información, que es el nombre de la persona estudiante, número de identificación, dirección regional, correo electrónico de la persona estudiante, si lo sabe, ¿verdad? De igual manera, si cuenta con un número telefónico, se anota. Debe tener la firma del estudiante, se anota el número de aula, el nombre de la sede, que en este caso es el centro educativo, nombre de la persona delegada y muy importante, todo delegado aplicador debe de firmar la hoja lectora de todos los estudiantes que está cuidando en ese momento, ¿verdad? No se puede recibir hojas lectoras como nosotros en la revisión que hacemos en la dirección regional si no viene con la firma de la persona aplicadora. Además, se debe de registrar la fecha en la que se está aplicando dicho componente. Importante que se debe de comunicar al estudiantado previo a la aplicación es la forma correcta de cómo se llena la hoja lectora, que no es mediante X o mediante tacha, ¿verdad? Sino es que deben de colorear totalmente el círculo que contenga la opción con la respuesta correcta. Entre las revisiones que hemos hecho a lo largo de las diversas aplicaciones, hemos encontrado errores como los siguientes. Estudiantes que marcan con X, que después de que la persona delegada, ¿verdad?, aplicadora, ve el error, les dice que es con colorear totalmente el círculo, por lo tanto colorean, pero esas rayitas que marcaron con X quedan por fuera. Estos son errores subsanables, por lo tanto todo aplicador debe de tener un corrector a mano. Se le debe de borrar todas esas rayas que quedan fuera del círculo y especialmente si estas tocan alguna de las letras que no son las opciones correctas, puesto que a la hora que se pasa por la máquina que hace la lectura de estas hojas, les podría generar un error. De igual manera, hemos encontrado también situaciones en las que el estudiante lo que hace es encerrar la letra que tiene la respuesta correcta. Y luego que se dan cuenta del error, colorean la letra con la respuesta correcta, pero de igual manera dejan el círculo que hizo previamente. Entonces, esas líneas en las cuales encerraron la letra, de igual manera se les debe pasar corrector. Y recordarles que cuando se utiliza corrector en la hoja lectora, ¿verdad? Porque tal vez el estudiante marcó la B y tal vez era la A, se debe anotar en observaciones el número de pregunta y la opción correcta, así como la firma de la persona estudiante. Como podemos visualizar en pantalla, la hoja lectora ha sufrido algunas modificaciones con respecto al año anterior. En esta debemos de rellenar el círculo que corresponde al tipo de identificación de la persona estudiante. Este podrá ser cédula, giro, pasaporte u otro. En el apartado de identificación se agregaron más columnas con la finalidad de que este espacio no quede en blanco. Entonces, de acuerdo a la cantidad de números que tenga la cédula, el giro o el pasaporte, este deberá registrarse. De igual manera, tenemos el apartado del nivel y en esta aplicación propiamente estaremos entonces marcando si el nivel de aplicación en primaria corresponde a primaria diurna o nocturna. El tipo de aplicación, estamos en la prueba nacional estandarizada diagnóstica, por lo tanto encerramos la opción número 1, diagnóstica, y el tipo de prueba ordinaria. Con este apartado entonces ratificamos, disculpen, que el término a emplear en la papelería blanca, cuando veamos el tipo de convocatoria, este será ordinaria. De esta forma se visualiza a nivel general los apartados mencionados anteriormente. Es importante destacar que los espacios de identificación y uso de la delegada no deben de ser llenados por la persona estudiante, salvo a que se le indique
por parte de la delegada de aula. Ahora bien, es importante también que el delegado aplicador comunique a la persona estudiante la forma correcta en la que debe trasladar las respuestas del cuadernillo físico a la hoja lectora. Aquí podemos ver un ejemplo de un cuadernillo físico, ¿verdad? Donde la pregunta número 1, la opción que marcó la persona estudiante fue la C, y podemos ver entonces en la hoja lectora donde el número 1 en esa fila se marca la letra C. Se debe de colorear totalmente ese círculo con tinta azul o negra. De igual manera, en la número 2 marca la B, entonces de igual manera hay que decirle al estudiante que en la hoja lectora donde está el 2 en esa fila debe de colorear todo el círculo sin salirse con tinta azul o negra, marcando la letra que él previamente seleccionó en el cuadernillo físico. Y así con cada una de las preguntas. Cuando se nos presenten situaciones como las que detallamos anteriormente, que el estudiante marca la letra que no contenía la respuesta correcta, ¿verdad? Sino que debe de corregir y marcar la otra, no procede el hecho de anotarle letras o palabras que digan esta opción sí y esta opción no. Si se marca de forma errónea la letra que no era, se le debe de borrar con corrector y se vuelve a marcar la opción correcta. Pero en la hoja lectora, en la parte de atrás, al lado derecho, como podemos ver en la imagen, vamos a encontrar el apartado de observaciones. Ahí se debe de escribir el número de pregunta en la cual incurrió el error, el signo de igual y la letra que contiene la opción correcta, así como el nombre de la persona estudiante. Seguidamente veremos las generalidades para la aplicación en formato digital. La persona directora deberá descargar de la plataforma de apoyo institucional los padrones de aplicación para esos centros educativos que tienen aplicación digital. En ella se va a detallar los componentes, los bloques que se emplearán en cada día de aplicación de dichos componentes y las personas estudiantes que deberán de realizar la prueba. Entonces, como se ha mencionado, ¿verdad? En caso de que no se registre el nombre de una persona estudiante, pues día a día la persona directora debe de ir registrando en el Excel aquellos casos, ¿verdad? Y el último día de aplicación se traslada esa información a los supervisores y supervisoras de circuito para que hagan el consolidado circuital y lo entreguen a la jefa del Departamento de Asesorías Pedagógicas. Estos padrones, de igual manera, contarán con el usuario y contraseña para la aplicación. Por lo tanto, el día anterior a la aplicación, alrededor del mediodía, se estarán posteando los padrones con las contraseñas. Se recomienda que se impriman y se recorte la tirita de papel donde esté el nombre del usuario, la identificación y la contraseña. Que no sea que se pongan a asignar a una persona que esté digitando números de cédula, nombres y contraseñas porque pueden incurrir en algún error y eso estaría atrasando el proceso. Debemos de tener claridad de que podrán ingresar a dicha aplicación mediante diversos buscadores de internet, ya sea Google Chrome, Safari Mozilla, Firefox, Microsoft o Microsoft Edge. La Dirección y Gestión de Evaluación de la Calidad lanzará una guía con el paso a paso para el ingreso y aplicación de esta prueba nacional estandarizada diagnóstica en su formato digital. Entonces, recordarles que al tener la persona estudiante el número de identificación y contraseña, pues deberá de registrarse en el momento en que ingrese a ese buscador de internet, ¿verdad?
Entonces, durante esta semana se les compartirá ese paso a paso que nos enviará Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad. Veremos las funciones que tendrán las personas directoras, delegados ejecutivos y delegados aplicadores. Previo a la aplicación en formato físico, la persona delegada de sede, ¿verdad?, que es la persona delegado ejecutivo, debe de recibir por parte de la persona directora del centro educativo los documentos necesarios para esta aplicación, llámese los padrones, las actas de apertura, acuerdos de confidencialidad, actas de salida para esas aulas que tienen apoyos educativos, acta de anulación de pruebas, el acta de contingencia, cajas con los cuadernillos, las hojas de respuesta y la hoja de control de pruebas. Debe de verificar el número de aulas, ¿verdad?, que utilizarán como recintos de aplicación de las pruebas y las condiciones en las que se encuentran. Además, se traslada al recinto de reunión, un espacio que debe estar previamente establecido por la dirección del centro educativo, y debe anotar en la pizarra toda la información pertinente para esta aplicación, ya sea el nombre de la persona delegada de sede, delegada de ejecutivo, la asignación de los delegados por aula, las indicaciones de este tipo de aplicación, por lo que se recomienda que durante esta semana, como ya se tiene conocimiento de cuáles son los delegados ejecutivos y delegados aplicadores de cada centro educativo, se haga esta previa coordinación y no el día en el que se va a aplicar el primer componente. Además, debe de organizar el material, ¿verdad?, por cada recinto, ya tener la cantidad de cuadernillos y hojas lectoras que le corresponde a cada aula, tener ya la reproducción de toda la papelería blanca que se debe de llenar. Se va a reunir con las personas delegadas de aula, tutores especialistas o de asignatura, para darle las instrucciones previas a seguir, ¿verdad?, aclarar cualquier duda, indicar el tiempo de aplicación de la prueba, cómo se debe de entregar el material, ¿verdad?, que de igual manera el delegado ejecutivo deberá revisar nuevamente. Verificar que los documentos estén firmados correctamente, que el aula que tenía apoyos educativos haya llenado el acta de salida, debe de entregar el material a las personas delegadas de aula y en conjunto con los delegados de aula, tutores especialistas y de asignatura, pues va a revisar el material una vez aplicado. Número de cuadernillos, cantidad de hojas lectoras con respuestas y toda la papelería blanca que se ha mencionado anteriormente. Ahora bien, la persona delegada de aula, tutor especialista y de asignatura, debe de leer con anterioridad el instructivo que se encontrará posteado en la página de la Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad. Cuando la persona delegada ejecutiva le entregue el material, debe revisar que tenga la cantidad correspondiente a cuadernillos, la cantidad correspondiente a hojas lectoras y la papelería blanca. Se recomienda que previo a la aplicación la llenen en un espacio ya asignado por la dirección para así acelerar el proceso del escaneo y enviado a la supervisión escolar. Y por supuesto que la persona delegada de aula que tiene personas estudiantes que cuentan con apoyo educativo, recordarles que se le debe brindar una hora adicional al estudiantado y que debe de llenar el documento de acta de salida. Una vez que hayan realizado este proceso, se traslada al recinto de aplicación y en el recinto de aplicación pega en el exterior el padrón de pared. A manera de recomendación, esta semana que ya se van a encontrar posteados en la plataforma de apoyo institucional todos los padrones, la persona directora en conjunto con los delegados aplicadores puedan hacer el ensayo, ¿verdad? Puedan repasar con las personas estudiantes el aula donde van a aplicar, que deben de colocarse en una fila, en el orden en el que aparecen en el listado, el proceso, ¿verdad? Para que ese día, con la mayor naturalidad, las personas estudiantes pierdan ese temor, ¿verdad? Y puedan realizar el proceso de forma ágil y satisfactoria. Seguidamente veremos las instrucciones sobre la forma del empaque diario
de la aplicación de cada componente de la prueba nacional estandarizada. En el correo electrónico que se enviará a las diversas supervisiones escolares, se detalla la siguiente información. Primero, que se habilitó una carpeta de OneDrive por parte de la dirección regional para cada supervisión escolar. En dicha carpeta encontrará subcarpetas con el nombre y código PAI de cada institución a su cargo. Como vemos acá en pantalla, van a tener entonces el nombre de la carpeta de la supervisión escolar, la subcarpeta con el nombre y código PAI del centro educativo, y dentro de la carpeta del centro educativo encontraremos las 4 subcarpetas que son los componentes de aplicación con su respectivo orden. Recordando que la primera aplicación inicia el 18 con estudios sociales, el martes 19 matemáticas, miércoles 20 español y jueves 21 ciencias. ¿Para qué nos van a servir estas carpetas a nosotros? Bueno, porque día a día vamos a ir registrando toda la papelería blanca correspondiente. Entonces, el orden y la forma correcta de guardar el documento de la papelería blanca es el siguiente. El primer documento, y le vamos a anotar así, 1. Hoja de control. Recordarles, ¿a quiénes les va a llegar la hoja de control? Únicamente a los centros educativos que aplican en formato físico. Entonces, ese va a ser el primer documento escaneado que debe tener cada carpeta de cada componente. Si el centro educativo al cual yo pertenezco aplica digital, no vamos a tener ese documento. Por lo tanto, el siguiente documento sería el número 1, ¿verdad? Entonces, segundo documento, el acta de apertura. ¿Y quiénes llenaban el acta de apertura? Todos los centros educativos, tanto aplicación física como aplicación digital. Tercer documento, acuerdos de confidencialidad. Y es importante retomar estos aspectos, compañeros, porque cuando hablamos de acuerdos de confidencialidad, va a ser un único archivo en Excel que tenga todo de forma consecutiva todos los acuerdos de confidencialidad que firmó el director, el delegado ejecutivo, el delegado de aula, el asistente del delegado ejecutivo, ¿verdad? Y no es de que vamos a tener 4 archivos PDF de acuerdo a confidencialidad, sino que en un único documento PDF estarán de forma consecutiva esos 4 acuerdos firmados. Cuarto documento, acta de salida. Entonces, esa acta de salida, recordar de que únicamente la llenan a aquellos delegados de aula que tienen estudiantes con apoyos educativos. Y eso corresponde a las aulas de recinto aparte o a las aulas ordinarias con apoyo educativo. Entonces, si en un centro educativo no hay aulas que tengan estudiantes con apoyos, no tendrán que llenar ese documento. Y al igual que el anterior, en un único archivo se registran todas las actas de salida, ¿verdad? El quinto documento es el informe de contingencia. ¿Y cuándo se llena este documento? Cuando ocurre alguna eventualidad que provoque la no aplicación del componente, ¿verdad? Entonces, si no tenemos ninguna situación, este documento no se llena. Tampoco se escanea ni se sube al OneDrive. Y en caso de que les haya llegado algún material para personas estudiantes que no venían en el listado y si pudieron aplicar y tuvieron que llenar el acta de asistencia adicional, entonces ese sería el sexto documento. Entonces, día a día, en cada una de estas subcarpetas se debe de guardar los documentos que vemos en pantalla. Además, retomar de que cada supervisión escolar debe tener un equipo, ¿verdad?, que le colabore con todo ese proceso de revisión de la prueba nacional estandarizada diagnóstica. No solamente la papelería física, ¿verdad?, sino todos esos archivos PDF que vengan debidamente llenos con los datos correspondientes. En caso que haya algún dato erróneo o algún documento incompleto, pues debe de devolverse al centro educativo para que haga la corrección
correspondiente. Entonces, por lo tanto, hacemos un llamadito para que tengan los cuidados del caso, ¿verdad? Y así no atrasar el proceso. De igual manera, la supervisión escolar será la encargada de subir esos documentos, esos archivos PDF a la carpeta que se habilitó OneDrive, ¿verdad? En cada una de las subcarpetas de los centros educativos a su cargo. Y eso se hace día a día después de la aplicación, tal y como se presentó en la imagen anterior. Por lo tanto, le rogamos no crear subcarpetas ni guardar documentos con símbolos o nombres distintos o incluso sin nombre, puesto que a nosotros, tal y como les estamos indicando, nos solicitan la información. Entonces, cuando los procesos no están como nos lo solicitan, nosotros también debemos devolverlo, ¿verdad? Y en caso de ser necesario, pues la supervisión también tendrá que devolverlo al centro educativo y pues todo este proceso se estaría atrasando. Y finalmente, lo que la supervisión escolar deben de entregar a la dirección regional día a día serían los controles de aplicación para el caso de las instituciones que aplican en formato físico, junto con las listas de asistencia, hojas lectoras empacadas en bolsita plástica, tal y como se va a mostrar en la siguiente imagen. Ahora bien, para finalizar este proceso, debemos de tomar en cuenta estos aspectos para lo que es el orden y entrega diaria del material de aplicación de cada uno de los componentes. En años anteriores ha habido diversas formas de empaque, pero a partir de ahora trabajaremos de la siguiente manera. Sabemos que a los centros educativos a algunos les llega material en caja, a otros les llega material en sobres blancos y demás. Ya no requerimos que nos devuelvan los sobres blancos, sino que requerimos que nos devuelvan el material, de ser posible, en una única bolsa. Vamos a rotularla con el nombre del centro educativo, vamos a anotar el componente que estamos entregando, que en este caso el primero de aplicación, ¿verdad? El nombre de la dirección regional, que en este caso es Limón, el circuito escolar al que pertenece el centro educativo. Vamos a registrar total de actas que se entregan, por ejemplo, volvemos a recordar, si tenemos 5 aulas que aplican, son 5 actas, ¿verdad? No es que se contabilizan por cantidad de páginas. Total de presentes, total de hojas lectoras aplicadas. Toda esta información estará fuera de la bolsa plástica. Dentro de la bolsita plástica, en el caso de los centros educativos que aplican de forma física, lo primero que vamos a tener ahí es la hoja de control. Para los que no aplican en formato físico, pues esta hoja no estará, ¿verdad? Seguidamente tendremos entonces las actas de asistencia en el orden tal cual se les entregó. Para aquellos centros educativos que aplican de forma física, debe estar en ese mismo orden del control de aplicación, ¿verdad? Aula 1, aula 2, aula 3, recinto aparte y así sucesivamente. Luego, seguidamente de las actas de asistencia, tendremos las hojas lectoras aplicadas en el orden alfabético del aula, ¿verdad? Tal y como aparecen en las actas de asistencia. Entonces vamos a tener todo el puñito de hojas lectoras del aula 1, todo el puñito de hojas lectoras del aula 2, y, el puñito de hojas lectoras del aula de apoyo, del aula de recinto aparte y así, en ese mismo orden. Por lo que no es necesario que nos devuelvan los sobres blancos con las actas, los sobres blancos con la asistencia, los sobres blancos con las hojas lectoras, sino en esta bolsa transparente, hoja de control, actas de asistencia y seguidamente las hojas lectoras. En una segunda bolsa, o dependiendo si el centro educativo es muy grande y requiere de la caja, ¿verdad? Que esto se entregue por caja. Entonces, en esa segunda caja o en esa segunda bolsa, lo que vamos a tener van a ser en la parte de abajo todos los cuadernillos en blanco que no se aplicaron. Y en la parte superior, todos los cuadernillos aplicados. De igual manera, esa bolsa o esa caja debe tener una rotulación afuera con el nombre del centro educativo, con el componente, la dirección regional, el circuito, cantidad de cuadernillos aplicados
cantidad de cuadernillos en blanco. Esto, ¿por qué? Porque al ser la prueba estandarizada diagnóstica, todo el material debe ser cautivo, todo el material se entrega a la dirección de gestión. Entonces, ¿qué será lo que el centro educativo va a resguardar? Lo vamos a ver a continuación. Antes de brindar la información mencionada anteriormente, recordarles que aquellos centros educativos que les llegó material para la persona estudiante que registraron en un Excel previamente, pero que no estaba registrado en la acta de asistencia, deberá de colocar en una bolsa plástica transparente adicional el acta de asistencia adicional y la hoja de lectora adicional. ¿Por qué? Porque esa ya no viene con código de barras, porque el nombre del estudiante ya no viene registrado en la hoja rosada, que ya viene impresa por Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad. Por lo tanto, tanto la asistencia como la hoja lectora no se procesa de igual manera en la máquina de lectura óptica, y esta debe de entregarse de forma separada. Entonces, no es que porque el estudiante X se le incluyó en el aula número 3, vamos a meter entonces esa hoja lectora dentro del paquete de hojas lectoras del aula número 3, sino que en una bolsita separada vamos a poner ahí asistencia adicional y anotamos entonces la cantidad de lectoras adicionales. Tal y como vemos en imagen, de igual manera tiene que registrar nombre del centro educativo, componente, nombre de la dirección regional, circuito, total de actas adicionales, por lo general casi siempre es una, y total de hojas lectoras adicionales, ¿verdad? En ese se anota el dato correspondiente. Pero vean que en la pantalla se indica, si utiliza hoja lectora adicional y acta de asistencia adicional, únicamente cuando existe la aprobación de la Dirección Regional de Educación de Limón de poder emplearla, porque como les mencioné anteriormente, se había tramitado un consolidado de inconsistencias de la plataforma de apoyo institucional por estudiantes de nuevo ingreso, que no se les registró el apoyo educativo y pues otras situaciones aparte de estas. Entonces, si Dirección de Gestión logró subsanar esa situación y les envió el material y no estaban anotados en las hojas de asistencia, se debe de comunicar, Dirección Regional da la aprobación, ¿verdad? Y se emplea ese material. No procede el fotocopiar hojas lectoras, por más que tal vez en algunos casos dicen, no, nosotros tenemos hoja gruesa, tenemos una impresora de alta calidad, tal vez no lo noten, pero sí lo notamos a la hora que hacemos la revisión. Y todo ese traslado de respuestas de una fotocopia se tiene que trasladar a una hoja lectora original de las impresas, ¿verdad? Y enviadas por Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad. Ahora bien, ¿qué es lo que debe de resguardar la persona directora dentro del centro educativo? Bueno, únicamente la papelería blanca. ¿Y cuál era la papelería blanca? El acta de apertura, el acuerdo de confidencialidad, acta de salida, acta de contingencia, acta de anulación y acta de asistencia adicional. Todos esos documentos originales que han llenado se guardan en el centro educativo, puesto que ya se envió de forma digital a supervisión y supervisión lo envió a dirección regional y dirección regional a Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. ¿Qué es lo que deben de entregar a la dirección regional? Bueno, lo que se mencionó anteriormente. Las hojas de asistencia, que son esas actas de asistencia, ¿verdad? Las hojas lectoras, todos los cuadernillos aplicados y todos los cuadernillos en blanco. Esta vez el centro educativo no se deja nada de material, puesto que, como mencionamos, esta aplicación es la diagnóstica, todo el material es cautivo, se debe de enviar todo a dirección de gestión. También un aspecto que no se mencionó anteriormente, cuando la persona estudiante no se presenta a la aplicación, no se coloca, no se presentó, sino que se anota la sigla NA, que significa no aplicó. No aplicó porque no llegó,
o no aplicó porque no debía de aplicar, como es el caso tal vez de las personas estudiantes que tienen adecuación curricular significativa, ellos están exentos de la aplicación de la prueba estandarizada. Entonces se les anota NA, no es que se les anota, no la hace porque es de adecuación. Recordemos que las hojas de asistencia no se deben de rayar, únicamente se marca si está presente o ausente y la firma, o se consigna la sigla NA cuando corresponda. De igual manera, recordarles que las personas autorizadas para entregar este material a la Dirección Regional de Educación son la persona supervisora, son los asistentes de supervisión o en su defecto el delegado ejecutivo que asigne el supervisor escolar. Antes de iniciar el proceso de consultas, recordarle a la persona directora que debe de comunicar de inmediato, ¿verdad? Su jefatura inmediata, cualquier situación que acontezca en el proceso de aplicación de la prueba estandarizada diagnóstica. De igual manera, la persona supervisora comunicará de inmediato a alguno de los miembros del equipo regional de pruebas o en su defecto a la jefa del Departamento de Asesorías Pedagógicas para que le brinden las recomendaciones a seguir. Finalmente, indicarles que este chat quedará habilitado durante la semana de aplicación de pruebas para que puedan ahí registrar las consultas que tengan en el proceso. Antes de entrar al espacio de preguntas y respuestas, le vamos a dar el pase a nuestro compañero asesor de Educación de Jóvenes y Adultos, Máster Irving Hernández. Como mencionaba la compañera Helen Mora, mi nombre es Irving Hernández Alvarado, asesor regional de Educación para Jóvenes y Adultos. De parte de la Comisión Regional de Pruebas, pues manifestarles nuestra emoción y gratitud por estar el día de hoy acompañándonos y también externarles un afectuoso saludo de parte de nuestra jefatura, doña Malixa Martínez Barrientos. En esta oportunidad quiero compartir con cada uno de ustedes y estrictamente direccionado a todo lo que es la población de la oferta educativa, de lo que es CONET, IPEC y SINDEAS, todo lo que es modalidad para jóvenes y adultos, la siguiente circular que hace pocos minutos se nos compartió de parte del señor Álvaro Artavia Medrano y que está dirigida a todas las direcciones regionales. En este caso, el señor Álvaro nos indica que se debe, con el propósito de corroborar la matrícula ya realizada de la población estudiantil inscrita en las ofertas educativas para CONET, IPEC y SINDEA, que deben de realizar la prueba nacional estandarizada 2024, tanto en primaria como en secundaria, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad solicita lo siguiente. Cada centro educativo deberá enviar vía correo electrónico el listado de las personas estudiantes que iniciaron el plan de estudios en el primer semestre de 2024 y ojo, y que concluyen el plan de estudios en el segundo semestre 2024. Repito la información, los que iniciaron en el primer semestre y los que concluyen en el segundo semestre 2024. El listado de esos estudiantes debe remitirse en formato de Excel a partir del martes 12 de marzo, o sea, hoy, con fecha límite de entrega, viernes 15 de marzo 2024. Una vez cumplido este plazo, no se recibirán más archivos. ¿Ok? Entonces, del martes, hoy, el 12 de marzo, hasta el viernes 15 de marzo 2024. ¿Qué información debe de llevar este Excel? Nombre completo del estudiante, número de identificación del estudiante, nombre de la institución, código PAI, apoyos educativos. Y la información debe de ser remitida a los correos que ustedes pueden observar en este momento en pantalla.
La población estudiantil que sea reportada en este documento aplicará la prueba nacional estandarizada de diagnósticas en las fechas de reprogramación establecidas en el calendario escolar 2024. Estos del 22 al 25 de abril, lo correspondiente a primaria, y del 6 al 10 de mayo, secundaria. Las personas estudiantes que concluyen el plan de estudios en el primer semestre del 2024 se encuentran exentas de realizar la prueba nacional estandarizada. Repito, las personas que concluyen su plan de estudios en el primer semestre 2024 se encuentran exentas de realizar la prueba nacional estandarizada. Esto de acuerdo con lo dispuesto en la circular 0036-08-2023 y en su lugar para la obtención de certificado o conclusión de estudios de primero y segundo ciclo o el título de bachiller en educación media, se considerará únicamente la aprobación del plan de estudios del nivel respectivo. Seguidamente, le cedo la palabra a la compañera Helen Mora. Muchas gracias, compañeros. Bueno, continuando con aspectos importantes a retomar en esta aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica de Primaria, tenemos lo siguiente. Nosotros como Dirección Regional y Comisión Regional de Pruebas vamos a compartirles el link de la grabación, la presentación para que ustedes puedan retomar con su personal y delegados de aula. De igual manera, vamos a compartirles la guía de aplicación que ya se encuentra posteada en la página de la Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad. Y es importante retomar algunos aspectos. Por ejemplo, en la página 2 del instructivo, como podemos visualizar acá en el documento de Word, dice que la aplicación de la prueba nacional estandarizada no conlleva suspender lecciones en los centros educativos. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna consulta al respecto, recuérdense que al ser un aspecto administrativo deben de coordinarlo con el supervisor o supervisora escolar. Además, una de las consultas que han realizado ahí frecuentemente en el chat, bueno, ya tenemos respuesta por parte de Dirección de Gestión. ¿Cómo saben ustedes si les llegó material de esas personas estudiantes que reportaron previamente en el Excel por alguna inconsistencia, que fuese un traslado, que no lograron registrar los apoyos? Bueno, vamos a darnos cuenta que llegó el material cuando reciban la hoja lectora con el nombre de la persona estudiante. Si no hay hoja lectora con el nombre del estudiante, este no podrá aplicar y deberá entonces registrar nuevamente en el Excel que comparte supervisión escolar el nombre y datos de la persona estudiante para que pueda aplicar en las fechas de reprogramación que citó anteriormente mi compañero. Entonces podemos ver aquí aspectos como el número 1 dice que en esta aplicación diagnóstica no existe la aplicación de lectoras en blanco como adicionales. Como les mencioné, no se va a dar hojas en blanco, sino que ya viene con el nombre de la persona estudiante si el problema fue subsanado, ¿verdad? De acuerdo al Excel que se envió previamente. Los únicos adicionales que van a existir son los estudiantes que fueron enviados en ese consolidado de Excel. Y ratifico, ¿verdad?, que las lectoras ya van a venir con el nombre impreso. Las personas estudiantes que fueron remitidas de igual forma en el Excel y que cuentan con apoyos educativos, ¿verdad?, que no lograron ser registrados, estos quedarán pendientes de su aplicación en las fechas de reprogramación. No se puede reproducir ningún material, ni hojas lectoras, ni cuadernillos de examen. En caso de existir alguna particularidad y que sea la última vía, siempre bajo la autorización de Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad. Recordarles que ustedes como centros educativos, ¿verdad?, tienen jefaturas inmediatas, entonces cualquier inconsistencia deben de reportarlo a su jefe inmediato y posteriormente nos reportan ellos a nosotros para indicarles cuál va a ser el proceder. Otro aspecto a retomar también es con respecto a los estudiantes que cuentan con adecuación curricular significativa. Retomemos entonces que en el artículo 100 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes nos indica en el inciso A el certificado de conclusión de estudios de primer y segundo ciclo de la educación general básica, donde ellos deberán de realizar la prueba comprensiva de cierre de ciclo
que es elaborada por las personas docentes de las asignaturas de Ciencias, Español, Estudios Sociales y Matemáticas, ¿verdad? Ya que ellos no aplican esta prueba diagnóstica. ¿Y cuando realizan la prueba comprensiva de cierre de ciclo? Al finalizar el curso lectivo. Recordemos también que en lo que es educación diversificada, de igual manera, ellos aplican la prueba de cierre de ciclo. Y en las asignaturas de ciencias, llámese biología, física, química, español, estudios sociales, educación cívica y matemáticas. Recordarles la vigencia de la circular 0052, que nos habla sobre los lineamientos para el abordaje técnico y administrativo de la prueba comprensiva de cierre de ciclo, dirigido a personas estudiantes que cuentan con el apoyo curricular significativo para el curso lectivo 2023. Esta aún sigue en vigencia. Entre los documentos que nosotros como Dirección Regional vamos a compartir a supervisiones, de igual forma vamos a postear este documento. Recordarles también que en el reglamento de evaluación de los aprendizajes en el transitorio 3 nos indica, ¿verdad?, que para este curso lectivo la nota de presentación corresponde a un 60% y la prueba nacional estandarizada sumativa corresponde a un 40%. Ahora estamos en la aplicación de la prueba diagnóstica, ¿verdad? Pero para que lo vayamos tomando en cuenta, los porcentajes a regir son 60-40. Muy bien. Vamos a visualizar en el chat para ver si quedó alguna consulta que no ha sido evacuada. Ok, nos habían consultado si la aplicación, el llenado de la papelería blanca se debía hacer de forma diaria y efectivamente. Recuerden que cada día se aplica un componente, entonces todos los días de aplicación se debe hacer el llenado del acta de apertura, acuerdos de confidencialidad, el acta de salida que corresponde solo a las aulas que tienen apoyos educativos, ¿verdad? Y así los demás documentos. En el caso de personas estudiantes, ¿verdad?, que tal vez hicieron algún traslado y no les llega la hojita de respuesta, de igual manera tienen que registrarlo en el Excel para que puedan aplicar en las fechas de reprogramación. Recordarles que el horario de aplicación es de 2 horas, aulas ordinarias, y aulas con apoyos educativos es de 3 horas. Ok, nos queda pendiente el traslado del link para el ingreso de la aplicación de la prueba nacional estandarizada en formato digital. Este también se va a postear en la página de Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad. Actualmente solo tenemos el instructivo para la aplicación en físico. Entonces, estamos pendientes para lo que es la entrega del mismo. Indican aquí en el chat que hasta el día de ayer comunicaron que son delegados, pero no saben dónde aplicar. Entonces, la recomendación es que pueda apersonarse a la supervisión escolar para que puedan indicarle cuál es el centro educativo donde debe de aplicar. Bueno, eso serían las consultas del chat. Le damos entonces el pase, doña Marixa, para que nos externe unas palabras de despedida. Muchas gracias, Helen y compañeros. Muchas gracias a todos y a todas los presentes el día de hoy. Agradecerles, como siempre, el trabajo que ustedes realizan desde los centros educativos para este proceso que es tan importante, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con pruebas nacionales es un sistema, es un programa, es una dedicación que tiene que ver con el aporte de cada uno de ustedes desde diferentes instancias. Agradecerles encarecidamente que rescaten de esta presentación también la solicitud
que tiene el departamento para que todos ustedes realicen los trámites que tienen que realizar también de la forma en que nosotros los solicitamos. En este momento, control de calidad nos indica que para la aplicación de primaria y secundaria en la prueba diagnóstica estandarizada, las únicas personas que aplican son las que están registradas correctamente. Se había solicitado un Excel, ¿verdad? Para que ustedes tramitaran también aquellas personas que estaban fuera del registro de la PAI y por la cantidad de correos electrónicos que se recibieron de forma indirecta, también a nosotros se nos pudo pasar por alto algún registro. Por lo tanto, les solicito encarecidamente a cada uno de ustedes que registren la información de aquellas personas que tienen que ir a la reprogramación desde ya. Desde el momento que ustedes ven que no está en el Excel que se compartió a todas las supervisiones, empiecen otra vez a registrar para asegurar que llegue la información. Pero la información tiene que llegar de forma correcta, tiene que llegar desde el centro educativo, desde el director del centro educativo hacia la supervisión, y la supervisión tiene que enviar un solo consolidado, ¿verdad? Agradecerles a todos la comprensión para que en forma ordenada podamos llevar también este proceso. Les agradezco a todos y a todas y al comité, al equipo de pruebas, a los supervisores de circuito escolar y a los directores de los centros educativos que se ponen la camiseta para poder hacer este trabajo tan importante. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doña Marixa, por sus palabras y esperamos que sea un éxito la aplicación de esta prueba diagnóstica. Agradecerle su participación, compañeros y compañeras. Hoy no se comparte un Forms para la asistencia, sino que esta es registrada por medio del ingreso a la aplicación. Que tengan todos muy buenas tardes.